bueno, hemos pasado por el sector más social y ahora nos vamos y hacemos un cambio de dirección hacia el sector más de educación. Y bueno, voy a presentar a mi compañero, pero también es amigo del máster, es Iván Sánchez. Y nada, lleva 20 años dedicados pues eso, a la educación como docente, pero al realizar el máster pues ha ido evolucionando sus intereses y van más allá únicamente de lo que sería la docencia, por un poco ver lo que la sociedad, ¿no? El ver un poco las problemáticas que tiene incluso con este papel que es un poco contradictorio a la hora de ejercerlo. Entonces, es para poner un poco más de atención en este sentido y por eso nos va a presentar pues todo el programa que ha hecho y eso, espero que lo disfrutéis. Bien, empiezo pues la presentación. Elsan, solo te voy a decir una cosa, te quiero. Gracias a todas las personas asistentes y a los que estáis online, por supuesto, por dedicarme estos minutos de atención en los que os voy a explicar en qué consistió mi programa y dónde lo pude realizar. Como reza el título, técnicas de reducción del estrés aplicadas a la docencia, lo hice en el ámbito educativo, que es precisamente, como ha dicho Kelsan, en el que yo trabajo, y tuve la gran suerte de poderlo hacer en el propio centro educativo donde yo imparto las clases. Y ahora os explicaré el porqué. Yo quise centrarme cuando hice la elaboración del programa en cuáles eran las necesidades y, por lo tanto, a partir de ahí, dilucidar el objetivo de la formación, qué es lo que yo quería conseguir. Mi programa difiere un poco del de François porque yo ya partía de la base de que el docente sufre una gran cantidad de estrés y vive siempre en un constante estado de ansiedad. Hay estudios que avalan y que demuestran que los docentes, juntamente con el personal que trabaja en sanidad, pues vivimos siempre acumulando una cantidad de estrés muy grande. Pero me parecía que partir desde esa perspectiva no aportaba nada nuevo. Ya existen esos estudios científicos que avalan los datos. Entonces me paré a plantearme cuál sería una perspectiva que, aunque aportase datos no del todo conclusivos, porque de hecho yo solamente tuve a 11 participantes, sí que pudiese arrojar cierta luz sobre un aspecto del mindfulness y de la vida del docente que se hubiese trabajado relativamente poco. Y lo encontré precisamente en la aplicación de los programas de gestión de la emoción en los centros educativos. Lo que para la mayoría de personas pues sería una cosa significativa y positiva, para mí no lo es. Esta actividad que veis aquí es una actividad que hicimos en tutoría hace 2 semanas. Estos son alumnos míos de mi tutoría, en el que ellos tenían que evaluar, ¿no?, el trabajo emocional que habían hecho en sus relaciones interpersonales a lo largo del curso, y nosotros como tutores después teníamos que reconducir pues, todo lo que ahí surgía, las diferentes problemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. A priori parece una cosa buena, parece una cosa que realmente es constructiva, pero para mí no lo es, porque si nos parecería absurdo darle un bisturí a una persona y decirle, mira, hay una persona que tiene ahora mismo en la calle una dolencia cardíaca, toma el bisturí y opérale, ¿no? Y todo el mundo diría, esto es un sinsentido, ¿no? ¿Cómo voy a coger yo un bisturí y voy a abrir a una persona si no tengo absolutamente ni idea? Nos parecería una idea completamente aberrante. ¿No nos parece aberrante decirle al docente, ponte en un aula delante de 30 o 35 alumnos y gestiona sus emociones cuando tú no tienes absolutamente ni idea de cómo se hace eso? A partir de ahí es desde donde yo elaboré mi programa. Y la tesis o el título que saqué como conclusión fue: queremos escuelas conscientes, pero sin docentes conscientes. Lo que para mí es estúpido y es empezar la casa desde el tejado. ¿Cuáles eran los objetivos principales? Son 3 y cada uno de ellos se desarrolló a lo largo de una de las sesiones. Yo dividí el programa en 3 sábados consecutivos. El primer sábado lo dediqué a desarrollar las competencias de atención plena. Dedicamos toda la sesión a la observación de la mente y de las emociones vinculadas a ella, aprender a focalizar la atención en los procesos mentales, emocionales y corporales. Esto lo dedicamos a la segunda sesión, y utilizar el mindfulness y la autocompasión como vía de conocimiento, expresión y creatividad, que esto es lo que hicimos en la tercera sesión y última. Lo que veis aquí en las imágenes fue el momento en el que le pedí a mis compañeros que contestasen a las preguntas de 2 test
que me permitieron evaluar cualitativamente y cuantitativamente los resultados que a mí me interesaban para demostrar si tenía yo razón con la tesis inicial. Uno fue el cuestionario para medir el nivel de burnout en el profesorado de MASLASK y el otro fue el ya citado y recurrente FFMQ. De los resultados os hablo dentro de un momento. Una de mis principales preocupaciones fue la creación de un entorno seguro. Preparé el aula minuciosamente para que mis compañeros y compañeras se sintiesen seguros. Yo lo que quería era que cuando entrasen en ese espacio olvidasen lo máximo posible que eran docentes y que realmente quisieran compartir las experiencias y las problemáticas con las que se iban encontrando a lo largo de todo este proceso. Yo básicamente me centré en intentar conseguir 4 cosas una vez finalizásemos la formación: generar confianza, compromiso, bienestar y sinceridad. De hecho, en este sentido agradezco a mis compañeros su dedicación, porque todo esto lo conseguimos desde el minuto 1, es decir, desde que empezamos la formación, ellos realmente se volcaron con sinceridad y con compromiso en todo aquello que hacíamos y de hecho me hicieron la vida muy, muy fácil en ese sentido. Vamos a por los contenidos. ¿Qué es lo que yo valoré a la hora de estructurar la formación? Una de las primeras cosas que les pedí fue que me hiciesen una pequeña transcripción de lo que pensaban o de las problemáticas con las que se encontraban a medida que hacían las actividades en un diario de prácticas. Les compré un pequeño diario, lo personalizaron, pusieron su nombre, lo decoraron como quisieron y cada vez que hacíamos una práctica les permitía un tiempo para que describieran muy sucintamente de qué trataba la práctica y luego que pudiesen expresar cómo se habían sentido y con qué dificultades se habían encontrado. Después de este ejercicio lo poníamos en común. Parecía que a ellos les daba mucha seguridad el hecho de tenerlo por escrito y de poderlo compartir y a partir de ahí pues empezaron a confluir, ¿no?, una serie de ideas que se transformaron en un diálogo muy enriquecedor. Y aquí tengo a mis compañeros pues dedicados muy fehacientemente en la escritura de este diario, en la redacción de sus pensamientos, de sus emociones. Como hablábamos antes, la primera sesión la dedicamos por entero a la observación de los esquemas mentales y las emociones vinculadas a ella. Por lo tanto, lo dedicamos básicamente a la observación de la mente, ¿no? Y qué es lo que siento cuando aparecen en mi mente ciertos pensamientos o esquemas mentales que me hacen sentir también de una manera determinada. Básicamente, lo que trabajamos en esta sesión fue respiración, meditación y visualización. Empezamos por unos ejercicios muy simples y muy sencillos, de corta duración, y cada vez, a medida que iba pasando la sesión, la cosa se iba complicando y vamos también profundizando a nivel de interiorización. La segunda sesión se dedicó, como hemos dicho, a la observación del cuerpo. Curiosamente, y contra todo pronóstico, esta fue la sesión que más les gustó, o como mínimo la que más les llamó la atención, porque no me podía yo imaginar el impacto que tuvo en ellos enfrentarse a los límites de su propio cuerpo y sobre todo darse cuenta y observar de cuáles son las zonas de su cuerpo que les producía dolor. Algunos incluso se desanimaron un poco por el hecho de que no podían realizar ciertos ejercicios, les faltaba flexibilidad y reconozco que al final de la segunda sesión algunos marchan a casa pensando: tengo que hacer algo con mi cuerpo, es decir, tengo que empezar a moverme, tengo que empezar a ejercitarme, lo cual para mí ya de por sí pues, fue todo un éxito, ¿no?, en la aplicación del programa. Aquí tenemos imágenes que responden a una actividad que la he seleccionado de entre todas porque fue una de las que mejor valoraron. Dedicamos una parte de la sesión a bailar y de hecho fue absolutamente o tremendamente fascinante descubrir el valor terapéutico del baile y de la risa. Bailaron, rieron, se despreocuparon, tuvieron la mente focalizada en los pasos y cuando acabamos el ejercicio del baile decían que es como si se hubiesen quitado no sé cuántos años de encima. La tercera y última sesión reflexionamos sobre nosotros mismos, cuáles son los mensajes que a veces nos dedicamos a nosotros y a nosotras mismas y trabajamos la autocompasión. En esta sesión sí que aparecieron cosas muy interesantes porque entre todos reconocimos que a veces somos capaces de hablarnos y tratarnos a nosotros mismos como no lo haríamos con otras personas y mucho menos a personas a las que les tenemos cariño, les tenemos cierto amor, pero a nosotros sí que nos lo decimos, ¿no? Y sí que nos tratamos con esa dureza. Una de las actividades que realizamos
fue la redacción de una carta que nos dirigimos a nosotros mismos, ¿no? Hacia uno mismo. Y yo lo único que les pedí es que en esta carta solo subrayasen cosas positivas, es decir, que el mensaje fuese realmente constructivo hacia uno mismo. Vamos a la evaluación de los resultados. Como os he dicho antes, pasé 2 test. Uno fue el de Maslach, que intentaba recoger cuál es el estado de quemazón o el estado de resistencia en el que se encuentra el docente cuando empieza la formación. Para mí fue muy significativa el primer dato, el del cansamiento emocional, ya que 9 de 11 compañeros reconocían sentirse agotados mentalmente, lo cual reafirmaba un poco la tesis inicial. ¿Cómo puedes exigirle a un docente que se encuentra en ese estado de cansamiento emocional y mental que se ponga delante o al frente de un aula de 30 o 35 alumnos y que mantenga el orden y que mantenga el tipo? Es prácticamente imposible. También me pareció curiosa el segundo dato, en el que la despersonalización pues prácticamente ocupaba un margen de 7 compañeros entre alto y medio. A mí me parecía muchísimo. Compañeros que reconocían sentirse despersonalizados en su puesto de trabajo. Curiosamente y por contra, más o menos si os fijáis, son los mismos datos que recogí con la realización personal. Un poco lo que François hablaba esta mañana de la vocación del docente. Pese a todo, se sentían realizados en su puesto de trabajo y yo creo que ahí prima más o pesa más la voluntad y la motivación y la vocación que no ese cansancio al que se enfrenta el docente. En cuanto a los resultados del test FFMQ, me pasó algo parecido que a mis compañeros, pero a la inversa. Cuando rellenaron el primer test al principio de la formación, fueron como excesivamente optimistas y reconocían pues, sentirse en plena observación de todo lo que hacían, de sus estados mentales, de sus estados emocionales. A mí me dio incluso la sensación de que no acababan tampoco de entender el enunciado de algunas de las cuestiones y que respondían según lo que en ese momento creían más conveniente. ¿Qué es lo que nos pasó al final de la formación? Pues que después de enfrentarnos a actividades y de propuestas que realmente les llevó hacia un estado interior y que sobrepasaba a veces incluso su propia zona de confort, fijaos que en el post-test ya evaluaban de una manera bastante menos optimista esa percepción que tenían de la atención plena en su vida laboral y también en su vida diaria, lo cual para mí fue un éxito, ¿no? El resultado es que la media entre las dos variables pues, fue realmente significativa, porque si no fuese significativa nos tendríamos que quedar al margen del 0,05 y en este caso pues, en todas y cada una de las preguntas que se les realizaba, es decir, en los 5 ámbitos, se quedaron en una media del 0,013. Por lo tanto, unas respuestas realmente significativas. Parece ser que todo parece indicar que si ese programa se hubiese mantenido en el tiempo, es muy posible que mis compañeros y compañeras hubiesen alcanzado un grado de concepción, ¿no? Y de percepción de lo poco atentos y lo poco observadores que somos en nuestra vida cotidiana y sobre todo en el desempeño de nuestra labor profesional. Conclusiones y reflexiones finales. Yo poco puedo decir sobre la formación como facilitador. Para mí ha sido pura fantasía poder compartir este espacio con todos mis compañeros y mis compañeras. Yo aprendí muchísimo, como decía Agatha hace un momento, es decir, para mí fue también una experiencia súper enriquecedora. Ellos me decían que habían aprendido mucho, pero yo también. Si os fijáis en las imágenes, creo que conseguimos ese estado, ¿no?, de confianza y de estrechez que es lo que yo me proponía en un principio. Ellos solos lo hicieron, es decir, prácticamente sin mi intervención, y se generó entre ellos pues como un estado de familiaridad y de comprensión mutua que sobrepasó, de hecho, los márgenes de la formación. A veces ellos incluso me decían que cuando se cruzaban por el pasillo no podían evitar sonreírse entre ellos, como una especie como de mensaje encriptado en el tú y yo hemos participado en esto y lo sabemos y el resto no, ¿no? Somos como de una categoría diferente, y a mí eso me llenó de muchísima alegría. ¿Qué es lo que conseguí con la formación? Pues un poco revalidar la tesis que me había propuesto al principio, docentes más conscientes y observadores de la atención plena, lo cual me lleva a suscribir un poco esa demanda que hacía al principio de mi presentación. Si queremos escuelas conscientes, sí o sí, lo que necesitamos son docentes más conscientes y no hay otra manera de poderlo conseguir.
La noche antes de acabar el PowerPoint, la presentación, pensé, bueno, voy a hacer una pequeña meditación y a ver a quién le puedo agradecer, ¿no? Todo esto, porque ha sido para mí 2 años realmente especiales, llenos de magia. Y pensaba, son tantas las personas a las que me gustaría agradecerle pues mi paso por esta promoción del máster, que no puedo ponerlos a todos, ¿no? Y al final me quedé con las primeras personas que me iban apareciendo a la mente, que aquí he representado en forma como de nubecitas, pero que en realidad son pensamientos, ¿no? Principalmente la dirección del máster, y cuando digo la dirección del máster me refiero no solamente a Cristina, sino también a todo el profesorado, pero como son 50 no me cabían en la presentación, dije, bueno, ya se entiende, ¿no? Dirección del máster y todos los profesores. A Marta Martínez, que es la directora de mi centro, una persona especialmente maravillosa que me ha puesto la vida súper sencilla para que yo pudiese hacer esa formación. Me ha dado todo lo que necesitaba y siempre ha estado a mi disposición. De hecho, ya me ha hablado de volver otra vez a repetir la formación el curso que viene. A Ana Rifá, que ha sido mi tutora, la tutora más maravillosa creo que podría haber tenido, una persona excepcional. A todos mis compañeros y mis compañeras del máster, os quiero con locura. Para mí, hacer este camino sin vosotros no hubiese sido, pero para nada lo mismo. Gracias por ayudarme en este tránsito y en este camino, lo sabéis perfectamente. Y vamos a acabar los agradecimientos a las 2 Marías, a Óscar, a Sergi, a Ana, a Gemma, a Elena, a Amaranta, a Ángela, a Sara y a Noemí, que han sido los 11 participantes, compañeros y compañeras. Les estoy profundamente agradecido por hacer de esta aventura un auténtico tesoro. Gracias por vuestra presencia.